Gracias, Isabel. En el día de hoy quiero hablar de Haití. La cercanía nos obliga a ver cada hecho importante que sucede en este proceso de estabilización, porque sabemos que hay una fuerza de supresión de pandillas y esta semana le dio un duro golpe a las bandas que dominan gran parte de Puerto Príncipe. Un golpe un tanto simbólico, todavía no ha finalizado esta operación, pero es importante porque habían transcurrido 5 años desde que las fuerzas de seguridad habían podido entrar a una barriada muy importante que está al sur de Puerto Príncipe, que conecta con esa carretera y termina en la costa. La costa es muy importante porque ahí es que entra la droga, las armas, además de que tienen un historial importante en cuanto a la obstrucción de la ayuda humanitaria. Y hablamos de 5 segundos, que es una banda dominada por un jovencito, uno denominado Mano, que de hecho, y otro ISO, que de hecho están sancionados por Naciones Unidas y son las personas más buscadas, una de las personas más buscadas en Haití por parte del FBI, porque en años anteriores secuestraron a algunos estadounidenses que estaban en labores humanitarias y la familia pagó rescate. Estados Unidos no paga rescate por sus ciudadanos, porque entonces se vuelve una práctica común que lesiona los intereses de Estados Unidos, aunque lamentablemente a veces no termina bien, porque si no se paga el rescate, pero sí esos familiares pudieron pagarlo y esas personas fueron liberadas. Sin embargo, son personas que están fichadas, son jovencitos de no más de 30 años, los líderes. Este grupo 5 segundos se promociona en redes sociales, exhiben sus armas de alto calibre y emprenden acciones muy violentas. Se dice que hay unos 5,000 miembros, que hay 1,000 miembros en un barrio que es denominado Aldea de Dios. Es un barrio donde las personas, todas son de escasos recursos, que está dominado por estas bandas y que esta semana la Policía Nacional de Haití, en conjunto con la Task Force, que es un grupo que ha sido contratado de un empresario estadounidense que era el dueño del grupo Blackwater. Esos son grupos que los estados los subcontratan. O sea, en las guerras los estados contratan grupos empresariales para poder mantener la seguridad de esos países. Eso tiene consecuencias en el sentido de que luego no hay responsabilidad penal. O sea, si matan civiles, ¿a qué estado vamos a responsabilizar? O sea, el estado se deslinda de eso. Y esto está pasando en Haití con esta espiral de violencia, pero la situación es tan crítica que la gente evalúa costo-beneficio y bueno, que las bajas civiles, como se denomina en forma eufemística, o sea, para restarle importancia a esos muertos civiles, niños, adolescentes, mujeres que mueren, lo ven como un costo-beneficio, un costo necesario para poder finalizar con esta guerra, con esta situación de inseguridad. De hecho, ya Naciones Unidas ha dado cifras derechos humanos de que en 5 meses en este año ya van unos 2,000 muertos en Haití y 1,000 heridos. Y yo digo que mal contados porque en zonas donde el Estado no domina se desconoce realmente cuál es la situación. Pero se habla de cifras espeluznantes, cifras alarmantes, de unas 700 víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres, niñas, adolescentes, de casi 100 secuestros. O sea, el ratio es elevadísimo, la proporción por mes es elevadísima de los niveles de violencia, de extorsión que se está viviendo en el vecino país. Este año es crítico para Haití porque vienen elecciones en agosto, segunda vuelta en diciembre, y sin seguridad no pueden haber elecciones, porque ¿cómo se van a organizar? Es muy difícil la legitimidad de las elecciones si hay grupos armados que financian también, bandas que financian los mismos candidatos, que son como el brazo con el cual operan esas zonas y que no maneja el Estado. Y si hay grupos que se pueden sublevar, además, cómo organizar unos comicios multitudinarios en un sistema de inseguridad. Ahora hay una fuerza multinacional. En abril vinieron las primeras fuerzas y tropas de Chad. Luego se van a ir sumando otras. Se habla de un operativo
de más de 5.000 miembros de diferentes países que han aportado sus tropas. República Dominicana aportó recursos, ya vimos el desembolso de una primera partida, otros países han estado aportando, todavía de forma tímida, pero mucho más recursos. Hay un mayor ánimo de que finalice la situación que el año pasado con la misión que hubo anteriormente aprobada por Naciones Unidas, que fue un fracaso. Ya esta misión es antipandillas, o sea, enfocada exclusivamente en finalizar con las pandillas, finalizar con las bandas. Un proceso que va a ser muy difícil, que en un momento asumo que habrá que negociar con algún grupo cuando ya esté bien debilitado. La solución no es clara. Lo cierto es que tenemos un país que desde el 2016 no tiene elecciones, que está envuelto en un caos, que es un país inviable, donde no hay seguridad, pero no solamente seguridad social, sino también un alto nivel de inseguridad alimentaria. Y de hecho el 52% de la población haitiana padece de inseguridad alimentaria en una escala de 1 al 5 en un 3. Pero ese es el 52%. Hay otra población que padece de una hambruna, principalmente en esa zona de Puerto Príncipe, que está dominada en un 80-90% por estos grupos armados. Para nosotros, República Dominicana, es importante la estabilidad en Haití, porque un país vecino estable implica un menor riesgo de una estampida, implica menos migración, pero también implica que no tengamos ese riesgo de que esa violencia cruce la frontera, de que esos grupos armados que trafican con armas, con droga, no estén en connivencia con grupos en República Dominicana, pero que también esa madre desesperada no quiera cruzar tantas veces como lo necesite la frontera con el riesgo de que la paren, de que no tengamos esa presión internacional de colaborar con Haití. O sea, es alta prioridad para nuestra seguridad, pero también para nuestra economía, porque Haití es el único país, es el país que tenemos mayor superávit, República Dominicana. Y eso es importante para la balanza comercial. O sea, exportamos más hacia Haití de lo que Haití nos exporta, y eso es importante para tener divisas y es importante para nuestra economía. Enhorabuena, estos pasos por el momento simbólicos, todavía no se ha dominado esa barriada, pero se está avanzando en la lucha en contra de la violencia del vecino país.